Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y Música. Como siempre, hermanas y hermanos, otro programa posible, transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya estamos celebrando el 23º domingo en el tiempo ordinario del ciclo C. Bendiciones para todos. Mi nombre es Erinaldo Torres, en compañía de mis hermanos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es su servidor, Tomás Rodríguez. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Reciban un abrazo fuerte desde Puerto Rico para el resto del mundo. Soy Jay Ledesma. Si nos detenemos a contemplar la creación o a tratar de comprender los misterios de Dios, pronto nos damos cuenta de nuestros límites, de nuestra pequeñez. Por eso, la lectura del libro de la sabiduría nos invita más bien a ser humildes y a coger como un don la sabiduría que viene de Dios. La misma sencillez nos pide Jesús a la hora de decidir hacernos discípulos suyos. Bien vale confiar en lo que decía San Pablo: Dios saca fuerza de la debilidad. La segunda lectura, por su parte, nos presenta un tema espinoso para el cristianismo de entonces. ¿Qué postura asumir ante la esclavitud? Intentar abolirla habría sido un suicidio. Aceptarla tal cual era en contra del Evangelio. Por eso, San Pablo nos invita a buscar la respuesta en la fraternidad cristiana. Oremos. Te glorificamos, Padre nuestro del cielo, porque Jesús nos enseñó el camino que por la abnegación lleva a la vida. Con su ejemplo nos mostró la ruta ardua y gozosa del seguimiento. Él fue el primero en la opción total por el reino de Dios y se adelantó a entregar la vida para ganarla definitivamente. Caminando con Él, Cristo nos quiere libres para amar y darnos. Ayúdanos, Señor, a hacer nuestros sus criterios y actitudes para liberarnos de nuestro yo mezquino, egoísta y estéril. Por su palabra y su ejemplo que nos precedió, entendemos que la medida de nuestra libertad es la capacidad de amar a los demás, olvidándonos de nosotros. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 2. Yo soy la arcilla, tú eres el alfarero,
del cancionero católico. Yo soy la arcilla, tú eres el alfarero, Señor. Yo quiero ser modelado otra vez por ti. Tómame en tus manos y hazme vasija en donde quepa el vino de tu amor. Tómame en tus manos y hazme vasija en donde quepa el vino de tu amor. Vasija en donde quepa el vino de tu amor. Amor que al rebasar rebose los bordes de mi ser. Yo soy la arcilla, tú eres el alfarero, Señor. Yo quiero ser modelado otra vez por ti. Tómame en tus manos y hazme vasija en donde quepa el vino de tu amor. Tómame en tus manos y hazme vasija en donde quepa el vino de tu amor. Renuévame por dentro, amásame otra vez. Inyéctame tu misma vida, transfórmame en tu ser. Yo soy la arcilla, tú eres el alfarero, Señor. Yo quiero ser modelado otra vez por ti. Tómame en tus manos y hazme vasija en donde quepa el vino de tu amor. Tómame en tus manos y hazme vasija en donde quepa el vino de tu amor. Primera lectura del libro de la sabiduría, capítulo 9, versículos 13 al 18. La creación supera nuestro entendimiento. Dios está más allá de las posibilidades de nuestra razón. Pero en medio de esos límites, la primera lectura nos invita a acoger la sabiduría de Dios, nos otorga para sumergirnos en lo posible en esos misterios. Escuchemos. ¿Qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Los pensamientos de los mortales son mezquinos y nuestros razonamientos son falibles. Porque el cuerpo mortal es lastre del alma y la tienda terrestre abruma la mente que medita. Apenas conocemos las cosas terrenas y con trabajo encontramos lo que está a mano. Pues, ¿quién rastreará las cosas del cielo? ¿Quién conocerá tu designio si tú no le das sabiduría, enviando tu Santo Espíritu desde el cielo? Solo así fueron rectos los caminos de los terrestres. Los hombres aprendieron lo que te agrada, y la sabiduría los salvó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Ante todo lo perecedero y caduco ante Dios, con el Salmo 89 nos refugiamos ante Dios y pedimos que haga prósperas las obras de nuestras manos. Lo haremos diciendo: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación, con el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo 23 del tiempo ordinario. Modo primero. Señor, tú has sido nuestro
Modo segundo. Señor, tú has sido nuestro refugio, de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornad hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Lo siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece por la mañana y por la tarde la siegan y se seca. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón, versículos 9b y 10 y versículos 12 al 17. Onésimo, esclavo del cristiano Filemón, se había fugado para ir con Pablo. Ahora el apóstol lo envía de vuelta a casa con una carta para Filemón, en la que nos manifiesta cómo la fraternidad evangélica debe transformar las relaciones humanas. Escuchemos. Querido hermano, yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión. Te lo envío como algo de mis entrañas. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera en tu lugar, en esta prisión que sufro por el Evangelio. Pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con libertad. Quizás se apartó de ti para que lo recobres ahora para siempre, y no como esclavo, sino mucho mejor, como hermano querido. Si yo lo quiero tanto, ¿cuánto más lo has de querer tú, como hombre y como cristiano? Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33. ¿Se puede ser discípulo de Jesús por un arranque de entusiasmo? ¿Qué pasa si luego no resulta lo que estaba esperando? Por eso Jesús ahora aclara lo que supone ser discípulos suyos y lo que debemos sopesar antes de encaminarnos a seguirlo. Pero antes, entonemos el aleluya.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: Este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 1. Si alguno quiere seguirme, de Javier Bru. Si alguno quiere seguirme, pero pone por delante a la esposa, los hijos, a sí mismo o a sus padres, si a sus bienes no puede renunciar, o su cruz no ha de cargar, mi discípulo jamás podrá llamarse. Cuando alguno de ustedes quiere hacer una torre, no calcula primero cuánto va a ser el coste, no sea que después de empezada su torre no pueda terminarla y se burlen entonces. Si alguno quiere seguirme, pero pone por delante a la esposa, los hijos, a sí mismo o a sus padres, si a sus bienes no puede renunciar, o su cruz no ha de cargar, mi discípulo jamás podrá llamarse. Un rey cuenta sus tropas antes de ir al combate, por si el rey enemigo trae el doble a enfrentarle, no sea que de lejos la paz deba plantearle, enviando un emisario, pues no puede ganarle. Si alguno quiere seguirme, pero pone por delante a la
Sean bienvenidos, amados hermanos, a nuestro programa en el 23º domingo del tiempo ordinario. Domingo tras domingo, en la escuela de Jesús, vamos escuchando sus consignas para nuestra vida de seguidores suyos. Son estampas concretas, sencillas, pero comprometedoras, que nos obligan a mirarnos al espejo del Evangelio y a sacar consecuencias para nuestra vida. En las lecturas de hoy ya escuchamos algunas consignas dirigidas a los seguidores de Jesús. Según la primera lectura del libro de la sabiduría, no es fácil conocer los designios de Dios. Basta acudir al pasaje de la carta a Filemón o al texto del Evangelio de hoy para darse cuenta del desconcierto que provoca en el ser humano lo que Dios quiere. ¿Dispuestos a seguir dejándonos instruir por Jesús? Comencemos nuestro análisis. Bendiciones. Bueno, gracias al hermano Jay, como siempre, por darnos esa sinopsis de estas lecturas de hoy. Y ese libro de la sabiduría es un texto de carácter sapiensal. El autor se presenta como un rey, apasionado por la sabiduría y que construyó un templo en la montaña santa y un altar en la ciudad donde habita Dios. Así que todo indica, pues, que el autor quiere presentarse como si fuera el rey Salomón, pero se trata de un libro escrito en la primera mitad del siglo I, antes de Cristo, por un judío piadoso, probablemente perteneciente a la comunidad judía de Alejandría. El objetivo del autor es doble. Por un lado, se dirige a sus compatriotas sumergidos en el paganismo, en la idolatría y en la inmoralidad, y mostrarles las ventajas de perseverar en la fe y de vivir en la justicia. Por otro lado, se dirige a los paganos y les presenta la superioridad de la fe y de los valores israelitas. El autor también se expresa con términos y conceptos del mundo helénico, ¿verdad? Esforzándose por expresar su fe y sus convicciones en un lenguaje actualizado, erudito, ¿verdad? Al gusto de la cultura griega de la época. El texto que se nos presenta pertenece al final de la segunda parte del libro. Ahí el autor pone en boca de un rey el elogio de la sabiduría. Pero la cuestión fundamental para el autor del texto es esta. Solo esa sabiduría, que es un don de Dios, permite al hombre comprender todo, hacer lo que agrada a Dios y salvarse. Así que el autor parte de la constatación de nuestra finitud, de nuestras limitaciones, de nuestras dificultades propias de seres humanos. Y para concluir, por nosotros mismos, no conseguimos, ¿verdad?, comprender el alcance de las cosas. No conseguimos descubrir el verdadero sentido de nuestra vida. No nos damos cuenta de los valores que nos llevan, ¿verdad?, verdaderamente por el camino de la vida y de la felicidad. Y aquí viene una pregunta. ¿Cómo llegar, por tanto, a conocer los designios de Dios? Pues precisamente el autor solo encuentra una respuesta. El hombre tiene que acoger la sabiduría, don de Dios para todos aquellos que están interesados en dar un verdadero sentido a su vida. Solo la acción de Dios que derrama sobre los hombres la sabiduría permite encontrar el sentido de la vida y discernir lo verdadero de lo falso, lo importante de lo inútil. Así que el hermano Jay también tenía unos datos importantes sobre esta lectura de la sabiduría. Gracias, Erinaldo. Tenemos una pregunta. ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Para preparar la escucha del Evangelio en el que Jesús nos enseña la verdadera sabiduría,
se ha elegido como la lectura una página también que habla en cuanto a la sabiduría. Para el autor de ese libro, solo Dios nos concede la verdadera sabiduría y solamente viene desde el Espíritu, desde el cielo, porque nadie conoce los designios de Dios. Apenas conocemos las cosas terrenas. ¿Quién puede sondear las del cielo? Solo si se apoyan en Dios podrán los rectos conocer los caminos que puedan agradar a Dios, y entonces se salvarán con la sabiduría los que le agraden al Señor. Según el Salmo, todo es caduco. Dice aquí, hierba que se renueva por la mañana y por la tarde la siegan y se seca. Es Dios quien nos da la solidez. Dios es el eterno y por eso es el sabio por excelencia, es Dios. Dice, 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó. Él es quien nos enseña a calcular nuestros años para que podamos entonces adquirir un corazón sensato. Erinaldo. Gracias, Jay, por ese análisis. Bueno, hermanas y hermanos, es momento de ir a un cántico para luego continuar con la segunda parte de nuestro programa. Gracias, Eri. Continuamos con ustedes el cántico número 5. Tú eres el alfarero de la Renovación Carismática Católica, Joel Martínez. Años más de enero, rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi vida y hazla de nuevo. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi vida y hazla de nuevo. Tú eres el alfarero que con tus manos me ha transformado. Pasan los años más de enero, rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi vida, casa de nuevo. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi vida y hazla de nuevo. Liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bendiciones, hermanas y hermanos. Gracias por siempre escucharnos todos los martes a las 8 de la noche en la retransmisión de nuestro programa los domingos a las 2 de la tarde. También nos pueden escuchar a través del internet por radiopaz810.com. Bueno, y ya son muchos los hermanos que se nos siguen uniendo a nuestras redes sociales y usted también lo puede hacer a través de Facebook, Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música, a través de Instagram, Liturgia y Música. Y saludando como siempre calurosamente a todos los hermanos que nos escuchan por las ondas radiales de Radio Paz y también a los hermanos que nos escuchan en la retransmisión de nuestro programa en todos los países del mundo que nos retransmiten. Así que gracias infinitas y bendiciones como siempre desde Puerto Rico, la isla del Cordero. Bueno, hermanas y hermanos, Jay y Tomás,
siguiendo la discusión de estas lecturas de hoy. Esta segunda lectura del apóstol San Pablo a Filemón, una lectura bien fuerte, ¿verdad? Recíbelo no como esclavo, sino como hermano querido. Así que, ¿qué nos tiene Jay por ahí? Gracias, Eri. Seguir sus caminos, esa es la máxima sabiduría de la vida. Y San Pablo era consciente de eso. En su carta hermosa a Filemón, interpreta la fuga de un esclavo como un camino de salvación. El dueño no lo entendió así, tampoco Onésimo, el esclavo. Esperaba que fuera de esa forma y, sin embargo, esa fuga fue un acontecimiento salvífico para todos, incluso para Filemón, el dueño de Onésimo. Recuperó ya no un esclavo, sino un hermano para amar. Así, Dios fue llevando la historia de cada uno de los protagonistas hacia una nueva experiencia inesperada. Hermoso, Eri. Fíjense, Jay, Tomás y hermanos que nos escuchan, lo que también está en juego en este texto es mucho más que un problema privado, aunque con alcance social. Es sobre todo un problema eclesial, ¿verdad? Con implicaciones sociales y que debe ser resuelto a partir de ese valor supremo de ética cristiana que es el amor. Para Pablo, el amor deberá ser la suprema, es insustituible, norma que dirige y condiciona las palabras, los comportamientos, las decisiones de los creyentes. Ahora bien, el amor tiene consecuencias prácticas que los miembros de la comunidad cristiana no pueden olvidar. Implica el ver en cada hombre a un hermano, independientemente de su raza, de su color o de su estatus social. Vistas las cosas con esta perspectiva, no es de extrañar que Pablo solicite a Filemón que reciba a Onésimo no como lo que era antes, ¿verdad? Que era un esclavo, sino como lo que es ahora, un hermano en Cristo. Si Filemón es, de hecho, cristiano, es esa la actitud que debe asumir para con Onésimo. El problema de la esclavitud debe haberse planteado desde muy pronto en la comunidad eclesial, pero los cristianos pronto percibirán que la solución no estaba en la violencia o en la revuelta, sino en llevar hasta las últimas consecuencias la fraternidad que une a todos los hombres y que es fruto del hecho de que todos seamos hijos de Dios y hermanos en Cristo. La violencia, cuando mucho, serviría para sustituir a unos esclavos por otros, sin alterar la situación. Solo el amor podrá cambiar el corazón de los hombres, de forma que se acabe con la explotación del hombre por el hombre. La conversión al amor, exigencia fundamental para formar parte de la comunidad eclesial, exige el reconocimiento de la igualdad fundamental de todos los hombres. A partir del amor, el dueño del esclavo descubre la igualdad profunda de todos los hombres, hijos del mismo Dios y hermanos en Cristo. A partir del amor, el esclavo descubre la afirmación clara de su dignidad de hombre. Esta es la cuestión fundamental que el texto nos ofrece. Así que, hermanos y hermanos, reflexionando en esta lectura, el amor, elemento que está en el centro de la experiencia cristiana, exige al cristiano el reconocimiento efectivo de la igualdad de todas las personas, a pesar de las diferencias del color de la piel, del estatuto social, del sexo, de las opciones políticas. Y aquí vienen varias preguntas. ¿Mi comportamiento para con aquellos que conmigo se cruzan es siempre consecuente con esta exigencia? ¿El color de la piel me ha llevado alguna vez a discriminar a alguien? ¿El hecho de que una persona sea pobre o rica me ha conducido alguna vez a tratarla con más o con menos consideración? ¿El hecho de que una persona sea hombre o mujer me ha llevado a darle más o menos importancia o dignidad? Pues el amor, elemento que está en el centro de la experiencia cristiana, exige que nuestras comunidades sean espacios de comunión,
de fraternidad, de acogida, sean cuales fueren los defectos de los hermanos. Nuestras comunidades tienen facilidad para la acogida. ¿Cómo son tratados los diferentes? O en tal caso aquellos que se alejaron o que cometieron alguna falta. ¿Los acogemos con amor o les marcamos para toda la vida con el estigma de la sospecha, de la desconfianza? Así que son preguntas claras y concisas, hermanas y hermanos, que tenemos que llevarnos, ¿verdad?, para repensar cómo tratamos al hermano. Así que es momento de ir a un cántico para continuar más adelante con esa discusión del Evangelio de hoy. Gracias, Eri. Escuchemos el cántico número 3. Tú, mi alfarero, de la hermana Marta María. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda, me asombra el pensar que tú le quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda, me asombra el pensar que tú le quieras. ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarme? Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo, de nuevo, de nuevo. Tú mi alfarero, de nuevo, de nuevo. Tú mi alfarero. Liturgia y música. Comenzamos ahora el análisis del Evangelio. Jesús en el Evangelio nos dice palabras desconcertantes. Para muchos resultan muy duras, casi imposibles de aceptar, pero en realidad son palabras de vida, palabras que interpretan a fondo el sentido de nuestra existencia. Una vez que hemos encontrado al Señor, no como un simple conocimiento, no como una información sobre su ser y su actuación en el mundo, sino como el centro de nuestra existencia, como el que decide finalmente nuestra conducta y actitudes. Entonces, nuestra manera de pensar, de amar, de decidir, todo cambia radicalmente cuando nos enamoramos de Jesús. Hermoso, Eri. Fíjense, hermanas y hermanos, el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo
discípulo mío. Entonces, ¿cuáles son, en la perspectiva de Jesús, las exigencias fundamentales para quien quiera seguir el camino del discípulo y llegar a sentarse a la mesa del reino? Pues Jesús pone 3 exigencias, todas ellas subordinadas al tema de la renuncia. La primera exige el preferir a Jesús antes que a la propia familia. A este propósito, Lucas pone en boca de Jesús una expresión muy fuerte. Literalmente, podemos traducir el verbo misio, aquí utilizado como odiar. ¿Verdad? Quien no odia a su padre y a su madre no puede ser discípulo mío. Para ser discípulo es preciso odiar a alguien. Pues no, hermanos y hermanos. Según la manera oriental de hablar, odiar significa poner en segundo lugar algo. Porque, entre tanto, ha aparecido en la vida de la persona un valor que aún es más importante. Así que es evidente que Jesús no está pidiendo odiar a nadie, mucho menos a esos a quienes nos ligan lazos de amor. Lo que sí está es exigiendo que las relaciones familiares no nos impidan adherirnos al reino. Si fuera necesario elegir, la prioridad debe ser la del reino. La segunda exige la renuncia de la propia vida. El discípulo de Jesús no puede vivir haciendo opciones egoístas, poniendo en primer lugar sus intereses, sus esquemas, aquello que es mejor para él, sino que tiene que poner su vida al servicio del reino y hacer de su vida un don de amor a los hermanos, si fuera necesario hasta la muerte. Ese fue, de hecho, el camino que anduvo Jesús, y el discípulo está invitado a imitar al maestro. La tercera exige la renuncia a los bienes. Jesús sabe que los bienes pueden fácilmente transformarse en dioses, haciendo prioritario, esclavizando al hombre y llevándole a vivir en función de ellos. Siendo así, ¿qué espacio queda para el reino? Y haciendo un alto aquí, ¿verdad? Y Tomás, yo creo que verdaderamente los bienes, de acuerdo a como cada cual los lleve, pues se convierten en esclavos, ¿verdad? Para nosotros. Y en muchas personas, para dioses. O sea, el dios del dinero. O sea, hay muchas cosas que endiosan al hombre y lo apartan del reino. Y eso, pues, lamentablemente, lo estamos viviendo en el mundo moderno de hoy, que hay muchas cosas que nos apartan de ese reino. Y la tecnología, lamentablemente, es una de ellas. Y aunque nosotros la estamos utilizando, pero la estamos utilizando como un bien fundamental, que es precisamente llevar la palabra de Dios a través de las ondas radiales y a través del internet. Así que, por otro lado, dar prioridad a los bienes significa vivir de forma egoísta, ¿verdad? Olvidando las necesidades de los hermanos. Vivir en la dinámica del reino implica vivir en el amor y dejar que la vida sea dirigida por la lógica del amor y del compartir. ¿Puede entonces vivirse en el reino sin renunciar a los bienes? Pues con esta serie de exigencias queda claro que la opción por el reino no es un camino de facilidad. Y por eso tal vez pues no sea un camino que todos acepten seguir. Es por eso, por lo que Jesús recomienda el pensar bien las implicaciones y las consecuencias de la opción por el reino. La parábola del hombre que antes de construir una torre piensa si tiene con qué terminarla, y la parábola del rey que antes de partir para la guerra piensa si puede oponerse a otro rey con fuerza superior. Pues estas invitan a los candidatos a discípulos a tomar conciencia de su fuerza, de su voluntad, de su decisión para corresponder a los retos del evangelio y en asumir con radicalidad las exigencias del reino. Así que si reflexionamos, Jesús no es un demagogo que hace promesas fáciles y cuya preocupación es reunir adeptos o atraer multitudes a cualquier precio. Él es el Dios que vino a nuestro encuentro con una propuesta de salvación.
¿verdad? Una salvación de vida plena. Sin embargo, esa propuesta implica una adhesión, ¿verdad? Pegarse, esa adhesión seria, exigente, radical, sin medidas tintas ni paños calientes. El camino que Jesús propone no es un camino de masas, sino un camino de discípulos. Implica, ¿verdad?, esa adhesión incondicional al reino, a su dinámica, a su lógica. Y eso no es para todos, sino únicamente para los discípulos que realizan seria y conscientemente esa opción. Pero todos tenemos esa opción, ¿verdad?, de adherirnos a ese reino. Que no querramos es otra cosa, pero está ahí, ¿verdad?, para que nosotros nos peguemos a eso. Y aquí vienen varias preguntas. ¿Cómo me sitúo yo ante todo esto? El proyecto de Jesús es para mí una opción radical que abrace con convicción y a tiempo completo, o un proyecto en el que voy tirando sin gran esfuerzo o compromiso, por inercia, por comodidad, por tradición. Así que la forma exigente como Jesús pone la cuestión de la adhesión al reino y su dinámica nos hace pensar en nuestra pastoral, llamada a ser una pastoral de masas, y en la tentación que sienten los agentes de pastoral en el sentido de facilitar las cosas, de no ser exigentes. A veces interesa más que las estadísticas de la parroquia, ¿verdad?, presenten un gran número de bautizados, de bodas, de confirmaciones, de primeras comuniones, de proponer con exigencia la radicalidad del Evangelio y de los valores de Jesús. Así que tenemos que tener en cuenta esto. Y aquí vienen dos últimas preguntas, hermanos y hermanas. ¿El camino cristiano es un camino de facilidad, donde cabe todo, o es un camino verdaderamente exigente, donde solo caben aquellos que aceptan la radicalidad de Jesús? Nuestra pastoral debe facilitar todo o ir por el camino de la exigencia. Así que eso es lo que nos está proponiendo, ¿verdad?, Jesús, a través de esta adhesión al reino, ¿verdad? Que estemos conscientes de que ese camino cristiano, ¿verdad?, sea el adecuado, y que estemos preparados, ¿verdad?, para adherirnos totalmente a ese reino. Hermanos y hermanos, y resumiendo, ¿verdad?, esta liturgia de este domingo nos invita a tomar conciencia de cuán exigente es el camino del reino. Optar por el reino no es escoger un camino de facilidad, sino aceptar recorrer un camino de renuncia y de entrega de la vida. Y en la primera lectura recuerda a todos aquellos que no consiguen decidirse por el reino. Solo en Dios es posible encontrar la verdadera felicidad y el sentido de la vida, aunque exigente. El camino reino conduce a la felicidad plena. En la segunda lectura recuerda que el amor es el valor fundamental para todos los que aceptan la dinámica del reino. Solo Él permite descubrir la igualdad de todos los hombres, hijos del mismo Padre y hermanos en Cristo. Aceptar vivir en la lógica del reino es reconocer en cada hombre a un hermano y actuar en consecuencia. Es sobre todo en el Evangelio donde se trazan las coordenadas del camino del discípulo. Es un camino en el que el reino debe tener la primacía sobre las personas que amamos, sobre nuestros bienes, sobre nuestros propios intereses y esquemas personales. Quien toma contacto con esta propuesta tiene que pensar seriamente si quiere acoger, si tiene fuerzas para seguir. Jesús no admite medias tintas o no acepta el reino y se embarca en esa aventura a tiempo completo y a fondo perdido. O no vale la pena comenzar algo que no se va a llevar a efecto. Así que, hermanos y hermanos, siguiendo, ¿verdad?, con este evangelio, y precisamente vamos a dar lectura a lo que nos dijo el Papa Francisco sobre este evangelio. El seguimiento de Jesús es un compromiso serio y al mismo tiempo gozoso. Requiere radicalidad y esfuerzo para reconocer al Divino Maestro en los más pobres y descartados de la vida.
y ponerse a su servicio. Por esto, los voluntarios que sirven a los últimos y a los necesitados por amor a Jesús no esperan ningún agradecimiento ni gratificación, sino que renuncian a todo esto porque han descubierto el verdadero amor. Amén. Amén. Siguiendo el tema del desprendimiento, Ajá. hay un pequeño cuentito, ¿verdad? Es una anécdota, un cuentito para pensar. Qué bueno. Que tiene que ver con la recomendación final que hace Jesús, que hacerse cristiano no es como ese soldado que está en la guerra y se da media vuelta ante el peligro, y que hacerse cristiano significa caminar derecho hacia Dios y rechazar cualquier preocupación por posesiones. Okay. Significa ser libre de las cosas de este mundo. Entonces, érase una vez una mujer que caminando por las montañas encontró una piedra preciosa en un riachuelo. Al día siguiente se encontró con un viajero hambriento. Nuestra mujer abrió su bolsa para compartir la comida, pero el viajero vio la piedra preciosa y, lleno de avaricia, se la pidió y ella se la dio sin más. El viajero siguió su camino feliz. Sabía que esa piedra preciosa tenía mucho valor y le iba a proporcionar mucho dinero. Sin embargo, unos días después, el viajero volvió y le devolvió la piedra a la mujer y le dijo: he estado pensando y vengo a devolverle su piedra, pero espero me dé algo mucho mejor. Deme lo que usted lleva dentro, y le da ese poder de desprenderse sin más de esa piedra preciosa. Esta es la libertad, ¿verdad? E indiferencia necesaria para seguir a Jesús, que es un regalo, un gran regalo de Dios. Pues gracias, Tomás, porque Hermoso. hace tiempo que, mira, no llegaba un cuento, Rinaldo. El cuentito de Tomás, y eso es Dios hermoso, es bueno. ¿verdad? Ese cuento que ha dicho nuestro hermano Tomás, y precisamente lo que nos pide el Señor, ¿verdad? Para adherirnos a ese reino, ¿verdad? Soltar todo para seguirlo. Así que, hermanos y hermanos, ya estamos finalizando nuestro programa, pero siempre nos gusta pedir por los hermanos que nos piden petición. Pues gracias, Eri. Oremos por la salud de Dafne Eddy, Teresa Gómez, Hilda López, Vilma García, Telly Ruiz Guerrero, por el matrimonio de Milagros Berríos y su esposo Rodney, y Belis López y su niño Chili, y por último, la recuperación del papá de Ana Daisy González. Oración final. Inclinemos nuestras cabezas. Señor Jesús, hoy nos recuerdas que para ser tus discípulos se necesita firmeza, valentía y decisión para seguir el camino sin mirar atrás. Haz que no nos dejemos vencer por el miedo, sino que confiemos en ti y avancemos seguros, tanto en los momentos de éxito como en los fallos. Amén. 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 Bueno, Jay, ¿con qué cántico terminamos hoy? Cerramos el programa con el cántico número 4. ¿Cómo le cantaré al Señor?, de Carlos Andrés Rojas. Y tan tan. Bueno, hermanas y hermanos, gracias por siempre escucharnos en este su programa Liturgia y música. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? Hombre de barro
vida en la ciudad. Cómo le cantaré al Señor, cómo le cantaré, cómo le cantaré al Señor, hombre de barro soy. No mira en el hombre su color, ni mira el dinero, es padre de todos y a todos quiere el Señor. Cómo le cantaré al Señor, cómo le cantaré, cómo le cantaré al Señor, hombre de barro soy. Vamos a su mesa de bondad, Él nos alimenta con su propio cuerpo, que es el pan de la